nuestro corazón, cautiva nuestros aspectos emotivos y danos, Señor, al estar pendientes de tu palabra, sabiduría, discernimiento, y ayúdanos a poner por obra lo que aquí se nos enseña y no ser oidores olvidadizos, como aparece esa exhortación en tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Agrega con tu palabra también los que han de ser salvos a tu iglesia, y con tu palabra sana a los enfermos, con tu palabra fortalece al débil, con tu palabra restaura los hogares que están en un deterioro. Tú puedes hacerlo todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tu gloria sea derramada sobre nosotros en esta hora, Señor. Más que ser partícipes del emocionalismo, queremos vivir la realidad, y la realidad es: queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz, más que practicar mucho emocionalismo, porque el emocionalismo pasa, y lo que tú otorgas, Señor, cuando oímos tu palabra, que es la única revelación, es lo que permanece para siempre en nuestros corazones. Gracias, Señor, por glorificarte y por tomar el control desde el principio hasta el final de esta reunión. Sácanos en victoria, con ánimo, con deseos de seguir hacia adelante, Señor, peleando la buena batalla. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Todos los días viernes estamos estudiando el libro de Génesis, y hoy nos corresponde seguir adelante con el capítulo 41. Génesis 41, estaremos leyendo el versículo 17 al 32. Versículo del 17 al 32. Dice las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos listo? Entonces respóndame con un amén fuerte. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en realidad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Versículo 22. Y vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos
seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, que se apresura a hacerla. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito, por favor. Un pequeño resumen para enlazar con lo que hoy vamos a desarrollar, pero antes le voy a dar el tema que vamos a desglosar. El tema es bastante sencillo, lleva como nombre: solo fue su misericordia hacia los egipcios. Repito la frase: solamente fue su misericordia hacia los egipcios. Muy bien, la semana pasada estuvimos analizando 2 versículos únicamente, es decir, el 15 y el 16. En ellos observábamos la humildad, que ese fue el tema que estuvimos desarrollando, la humildad que había en la vida de José. ¿Por qué en la humildad que había en este personaje que ya tenía 30 años? Ya no era un jovencito. Porque a la hora en que Faraón lo mandó a llamar, Faraón dio un encomio a José, como diciendo estas frases, parafraseándolo: he conocido que tú eres experto en la interpretación de sueños. Está reconociendo eso, que no simplemente lo ha oído. Él sabe que José es un experto en interpretar sueños, porque ya se lo habían comentado el copero que había vuelto a ser restituido a su función en el palacio. Y ahora, hermano, eso que le comentaron, Faraón tenía la plena seguridad que no había mandado a sacar a José de la cárcel simplemente por darle libertad, sino él quería que José interpretara precisamente los 2 sueños que él había tenido. En ese encomio que el mismo Faraón hace, en ese reconocer que hace de que José puede interpretar sueños, que él tiene ese talento, tiene esos dones, el mismo José reconoce que el autor, el intérprete de esos sueños, el que interpreta, la fuente, la raíz de todo esto, es Dios. Es Dios. Cuando él reconoce y le da a conocer eso a Faraón, a eso se le llama humildad. Humildad. Le dije la semana pasada, él hubiese podido agenciarse, es decir, en aceptar lo que Faraón estaba diciendo. Tú eres experto en la interpretación de sueños. Otro hubiese sido: sí, tú tienes toda la razón, ¿verdad? Hombre, sí, yo pues tengo esa capacidad de hacerlo, soy profesional en esa área. Con tal de querer granjearse, dice un expositor, su libertad. Porque hasta este momento José no sabía si habrían de devolverlo nuevamente a la cárcel, en donde ya había estado 2 años consecutivos. Entonces, para poder granjearse su libertad, bien se hubiese codiado inventando algo que no le pertenecía a él, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no de gusto los años que habían transcurrido de sufrimiento sobre su propia vida, eso no fue de balde, calaron tan hondo que eso mismo hizo que la vida de José ya no fuera una vida caracterizada por inmadurez, sino que ahora la vida de José estaba caracterizada por madurez. Y añadiendo eso, ahora estaba caracterizada por humildad. Ya no era el mismo jovencito de antes, ahora era una persona madura, ahora era una persona que tenía la sabiduría de Dios y que sabía que todo lo que Dios otorgaba es Él quien lo da por su gracia, en base a su soberanía, no porque el hombre lo merezca, sino porque allí se da de por medio la misericordia de Dios.
Entonces, en ese reconocer, en ese actuar de humildad, ahora proseguimos con la exposición que me compete desarrollar. Voy a mencionarle esto en forma de introducción antes de entrar al desarrollo. En esta sección del capítulo o de los versículos que nos competen finalizar, desde este que he leído, desde el verso 17 hasta el final, esto se divide en 3 secciones. Pero por el tiempo, yo únicamente voy a observar 2 secciones nada más que están contenidas en estos versículos y que se dividen en 3 partes. Si observo la tercera, nos lleva a las 10 de la noche. La tercera sección, se lo adelanto, la vamos a desarrollar la semana que viene, es decir, el próximo viernes, si el Señor nos permite la vida. Ahora, si vamos a desarrollar 2 secciones, entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la primera? ¿Y en dónde es que se da esa división de la primera a la segunda? Por ejemplo, la primera división se da en el verso 17 al 24. En esta primera sección, acá se registra, hermanito, la descripción de los sueños que el rey hace delante de José. Y en la segunda sección que vamos a observar también, allí se da a conocer una característica de la cual antes José no era poseedor. Es decir, en la segunda, del versículo 25 al 32. ¿Cuál característica? Presenté 2. Era una persona madura, ahora es una persona humilde. Pero acá se presenta una característica de la cual únicamente son poseedores de estas características los profetas antiguotestamentarios. Entonces, si aquí habrá de presentarse una tercera característica en este joven de 30 años, ¿qué es lo que él tendrá? Bueno, dice un expositor, el joven José ahora ya no habría de accionar como él mismo, como lo hacía antes, sino que ahora su accionar y su forma de expresarse sería la forma de un profeta. Wow, como un profeta, así como un profeta. Y no un profeta de aquellos que se colocan a sí mismos, sino como un profeta de Jehová, el Dios Todopoderoso, a quien él representaría. Si él entonces cambiaría de su función, denote esto, de un esclavo, y ahora que sale de la cárcel a los 2 años, y ahí se presenta como un profeta, significa entonces, denote lo que se da a conocer en los profetas antiguotestamentarios. Los profetas antiguotestamentarios tenían la característica de ser videntes, es decir, que tenían dones de revelación. José, más que poseer la interpretación de sueños, se puede decir, dice un expositor, que José tenía una cualidad que otros no tenían, porque según este expositor llamado Charles Swindoll, según Dios es el que reparte como él quiere. Dios a algunos en el Antiguo Testamento les dio dones de revelación, únicamente revelaron cosas que habrían de suceder en el presente, en el futuro. Pero Dios le dio a José la interpretación de sueños. Eso no era de cualquiera. Habían personas que se dedicaban a la interpretación de sueños, pero eran charlatanes. Ellos inventaban cierto tipo de interpretación, pero esas eran cosas inciertas, cosas que no eran correctas, como el caso de los magos y de los sabios, que ellos bien hubiesen podido inventarse algo, porque el sueño a interpretar de Faraón, los 2 que él tuvo, eran fáciles de interpretar. Todo iba, los 2 sueños derivados según la cultura, según las costumbres de ese país, todo lo que Faraón había soñado, entonces era fácil de interpretarlo, pero ellos lo inventaron. Se volvieron, hermanos, personas que llegaron a un tope. No podemos, a pesar de que algunos expositores decían que este tipo de personas eran personas letradas, eran personas profesionales en su área. No era cualquier persona los que Faraón tenía en su séquito, es decir, en su entorno, como consejeros, como sabios, como magos. Eran personas expertas en su área y nunca habían fallado. Pero como el hombre en su ciencia llega a un tope, en cambio Dios nunca llega a un tope.
Y por eso es que hay razón de observar y de analizar y de estudiar cuidadosamente acerca de lo que Dios otorga, es decir, como regalos a los hombres que habrán de ser sus representantes en esta tierra. José por eso ahora se presenta como un profeta en esta segunda sección. ¿Por qué como profeta de Dios? Porque su accionar habrá de ser ante los sueños que Faraón, claro, habrá de comentar. Su proceder, su accionar habrá de ser como una persona llena de sabiduría, y no una sabiduría de aquellas superficiales, sino que una sabiduría profunda con la cual él correspondería a Faraón cuando éste contaría los sueños. Y lo tremendo es que un escritor dice, aparte de actuar con una profunda sabiduría, él actuaría con una sencillez singular que le caracterizaba a él. ¿Por qué con una sencillez singular? Porque cuando él habrá de interpretar los sueños al faraón, hermano, él mismo sabe que Dios es Dios la raíz, es Dios la fuente de toda esa revelación. Por eso es que sigue comportándose en esa postura de sencillez y de humildad. Ahora, no puedo observar las dos secciones a la vez. Vamos a comenzar en su debido orden. Veamos la primera sección, que está del verso número 17 al 24. Entremos al desarrollo de esta exposición y leamos los versículos nuevamente. Vamos a ir paso a paso, versículo por versículo. Dice el verso 17 de la manera como está escrita: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Aquí está, hermano, comentando acerca del sueño. Aquí ya no da ningún reconocimiento a José de decirle: tú eres experto en interpretar sueños. Aquí no. Aquí ya no hace eso. Aquí a José ya no le dice: Dios es la fuente, ¿verdad? En Dios está la interpretación. No. Aquí ya comienza el comentario. La frase que yo utilizo de manera sencilla, aquí ya comienza a desembuchar todo lo que Faraón tenía acerca de aquellos sueños que lo habían conmovido y lo habían hecho que él entrase en una preocupación desmedida, porque él estaba preocupado. Él no sabía nada del significado de estos sueños. Entonces, en su comentario, él comienza a dar a conocer estas primeras expresiones. En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Aquí hay detalles a considerar en este segundo inicio de comentar sus sueños. Porque, acuérdese, digo la expresión segundo inicio, es porque ya hubo un primero. Pero ¿cuál fue ese primero? Cuando él mandó a llamar a sus sabios y magos. Esa fue la primera vez que él comentó el sueño. Y aquellos se tornaron en personas ineptas. ¿Por qué? Se los decía hace unas semanas atrás. Porque Dios entorpeció la mente de los magos y de los sabios. Dios los entorpeció. Dios hizo que no pudiesen tener la capacidad de interpretarlos. Oiga esto. Entonces, si en ese primer comentario, en ese primer, hermano, aspecto de dar a conocer los dos sueños, no hubo nadie quien se los interpretara, en este segundo inicio de su comentario hacia José, no habría de encontrarse con una persona inepta. Y aquí hay un detalle a considerar y lo voy a aplicar. Le decía hace unos segundos atrás que muchas veces los hombres pueden estar topados de ciencia. Topados. Hombre, pueden tener 2 dedos más de frente. Pero la sabiduría humana, como lo acabo de mencionar, tiene un tope. Lo de Dios jamás tiene un tope. Allá se topó con varios topados, pero aquí, en su segundo comentario de sus 2 sueños, no se topa con un topado. Aquí se topa con alguien que tiene el Espíritu de Dios sobre él. Oiga, entonces en este comentario también hay otro aspecto a considerar, y es este. Algunos creen que en la segunda
sección cuando él comenta su sueño a José. Algunos dicen, parece que es el sueño como que lo está comentando de manera diferente a como lo comentó en primera instancia a los sabios, a los magos. ¿Por qué? Y ahí es donde muchos se confunden y dicen, es que parece ser que está confuso ese sueño. Allá dijo una cosa y aquí dice otro. Veamos, lo voy a llevar a esto para que usted comprenda mejor, para que no entremos en confusión como otros entran. Y cuando hay confusión, hay cierto tipo de discusión que comienzan a decir en ese discutir, aquello discrepa aquello de esto. No es así. El objetivo de hacer un comentario diferente en segunda instancia de este sueño José no es que él haya olvidado lo que soñó al principio, sino que todo es como un rompecabezas. Lo que había comentado en primera instancia y ahora comenta en segunda instancia es como añadir las partes que no había comentado al principio. Volvamos al capítulo 41 desde el versículo número 1. Vuelva, ojee su Biblia, por favor. Dice así, mire hermano: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. ¿Y qué dice el versículo número 17? Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla. Y como dice el versículo número 1, no sé si usted está chequeando. Aconteció que pasados los años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto. Entonces, como dice el verso 17, estaba a la orilla. Ahí es donde algunos dicen, quizás usted no había chequeado esto, porque algunos somos tan apresurados en leer la Biblia. Allá dice junto y aquí a la orilla. De estas dos expresiones, del verso 1 al 17, estaba junto a la orilla. Junto a la orilla. ¿A dónde estaba? Junto a la orilla del río. ¿Pero cuál río? Pero allá junto dice, y aquí dice a la orilla. Es junto a la orilla. ¿Ya? A la orilla del río Nilo. Chequee esto también, es muy importante. Los egipcios tenían una dependencia del río Nilo. Del río Nilo. Para que en el segundo sueño se comente acerca del crecimiento de espigas. Ese no es simplemente un sueño, es decir, algo que no concordaba con la realidad de la cual ellos se mantenían como su alimentación propia en Egipto. Les dije, los egipcios estaban acostumbrados a comer mucho cereal, pero ¿de dónde sacaban los cereales? De las espigas. Entonces no era un sueño confuso, sino que era algo de acuerdo a lo que se daba en sus costumbres, es decir, en la dieta que ellos mantenían a diario. Pero estaba junto al río, a la orilla del río. Si es el río Nilo, de hecho es real el río Nilo, la dependencia que tenían de ese río para ellos era absoluta. Una dependencia absoluta. El río hacía crecer las cosechas. El río daba manutención de agua para poder quitar la sed del ganado. Allí bebían, ahí se paseaban las vacas a la orilla del río. Cuentan algunos historiadores que del río sacaban ciertos regadillos. Ellos no estaban tan mal, hermanos, en ser una ciudad modernizada, como el caso de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad modernizada donde Abraham habitó. Era tan desarrollada Ur de los Caldeos que cualquiera puede pensar en Ur que las calles eran calles empolvadas como las que habían antiguamente en nuestro país. No, comentan los historiadores que las calles de Ur de los Caldeos eran calles pavimentadas. Eran calles pavimentadas. Ellos aplicaban ciencia en su ciudad. ¿Qué no diríamos de los egipcios? No estaban tan atrasados en lo que era en sí su desarrollo como pueblo, como país, como ciudad.
Algunos tenían regadillos, y los regadillos todos sabemos que hacen crecer las cosechas. Había, repito, dependencia entonces de ese río. Ahí comienza el sueño de Faraón, y ese es lo que le está comentando a José en segunda instancia. Estaba a la orilla del río. Pero ¿qué pasó a la orilla de ese río, donde ellos tenían cierta dependencia? Denote, por eso es que comienza así el sueño. Y continúa en el versículo número 2, donde dice: y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. ¿De dónde dice que salían esas vacas de gruesas carnes y de hermosa apariencia? ¿De dónde? Del río. Ahora volvamos al verso capítulo 41, versículo número 2. Dice: y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, muy gordas, y pacían en el prado. ¿Qué es lo que encuentra usted de diferente del verso 2 al versículo número 18 del capítulo 41? Analicémoslo nuevamente como analizamos el versículo número 17 y versículo 1 del capítulo 41. Veamos qué diferencia hay. Subían 7 vacas de gruesas carnes. Verso número 2: y del río subían 7 vacas hermosas. ¿Cuál es la diferencia allí? Allá en el verso 2 del capítulo 41 dice gruesas, y aquí, como dice, hermosas. ¿Ya vieron que hay confusión ahí? No, hombre, es lo mismo. Decir gruesas y hermosas es decir que estas vacas, aquí no hay ningún discrepar, pues. No sé si alguna vez usted había entrado en ese análisis, pero yo leyendo el capítulo 41, leyendo el capítulo 41 siempre, pero verso 1 en adelante, y leyendo el capítulo 41 del versículo 17, que estamos desarrollando la primera sección, veía entonces cómo está. ¿Se le olvidaron algunos detalles a Faraón o qué? Porque muchas veces, de tan preocupado que estaba Faraón, podría olvidar algo, pero no es que estaba olvidando nada, sino que la descripción que estaba dando, hermanos, es la misma. Aquí no hay cambios. Pero ¿qué más observamos ahí? En el verso número 2 dice: a la vista, muy gordas, y pasean en el prado. Y dice el verso número 18: subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Igual, lo que cambia es grueso a hermosas, grueso a hermosas. Pero sigue comentando tal como él había soñado el sueño. Analicemos el versículo número 3, verso 19. Y que otras 7 vacas subían después de ellas. Dice que eran flacas, la descripción, y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad. Aquí no dice lealtad, sino que eran tan feas en fealdad en toda la tierra de Egipto. Volvamos al capítulo 41 y leamos el versículo número 3. Dice: y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto. Y aquí está la frase, mira, que no se menciona ya en el verso número 19. Dice que eran enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. ¿Está esa expresión en el verso 19, enjutas? ¿Está, sí o no? No, no está. Entonces algunos dirían: ¿por qué olvidó eso Faraón? ¿Acaso aquí es otro sueño? No, es el mismo. Allá dice enjutas y aquí dice flacas. Verso 19: y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra. ¿Por qué, hermanos, nos estamos deteniendo, trasladándonos al capítulo del inicio, el capítulo 41, del verso 1 en adelante, luego de acá el 17? Para que usted
Cuando entre en un análisis, en un estudio serio de la Biblia, o alguien puede hacerlo también igual que usted, le va a hacer ese tipo de preguntas. ¿Y usted qué le va a responder? Es que fíjese, hermano, que allá estaba fresco el sueño, diría alguien. Y aquí, como ya habían pasado algunos días, entonces parece ser que Faraón se le vieron no, todos los detalles son los mismos. Él se lo está comentando tal como había recibido los dos. Bueno, estamos hablando del primer sueño. Así sería el segundo sueño también, tal como él lo había recibido. Y dice el versículo número 20 en ese continuar del comentario del mismo Faraón: y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Aquí hay otra frase importante que analizar en el verso 21. Entraban en sus entrañas, que dice allá el capítulo 41 en adelante. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne, dice, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Aquí cambia la frase, aquí es devoraban. Y acá en el versículo número 20, como dice, hay diferencia. En el verso 21, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas era mala como al principio. Estoy adelantándome al versículo número 21, pero el verso 20: y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. O sea, no hay un discrepar de los versículos, sino que es el mismo comentario. Voy despacio ahorita, pero vamos calentando motores. Todo esto tiene un final glorioso, porque el hombre simplemente humano está comentando lo que Dios le dio, porque este es un sueño de Dios para Faraón. No es el sueño de Faraón, es el sueño de Dios para Faraón. No mi sueño, como muchos dicen, este es mi sueño y lo voy a contar. Es el sueño de Dios que Dios le está dando a Faraón, pero es de Dios. Y solo en Dios se encuentra la interpretación y no en el hombre. Comentemos más y sigamos leyendo, por favor. Hoy vamos a leer de corrido. Dice el siguiente versículo, que es el 21: y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y dice: y yo desperté. Ese es el culminar del comentario del primer sueño. Faraón despertó, pero no despertó como en otras ocasiones. Despertó con una preocupación, es decir, acerca de lo que había soñado. ¿Qué significado tendrá? Había cierto tipo de abatimiento en su interior, una preocupación desmedida. Cualquiera, hermanitos, que tenga un tipo de sueño que, repito, se originó en Dios y no en él, hubiese estado como Faraón. Pero aquí el rey no sabe, dentro de esa misma preocupación, que el sueño que Dios le está trasladando a él es un sueño, hermano, de prevención. Ya, ¿me entiende? Dios le está poniendo en su cabeza que sueñe, porque dentro de ese sueño hay un contenido de que Dios quiere que este hombre pagano esté prevenido. Hay una frase que utilizamos en los salvadoreños y dice: hombre prevenido vale por dos. Vale por dos. Alguien que es prevenido, alguien que se le está adelantando algo y habrá de accionar, tiene que ser prevenido. Óigame, este sueño es algo tan espectacular que si usted registra la Biblia en el Antiguo Testamento, vamos a decir en todo el complemento de los 66 libros, no hay sueño como este, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo eso tan atrevidamente?
lo he leído de manera minuciosa. Porque el que Dios dé algo para prevenir lo que viene a un pagano, esto no es de cualquiera, no es de cualquiera. Dios está en todo este asunto, hermano. Leí un libro que decía, es cierto que es el sueño de Dios, pero el objetivo de ese sueño de Dios al trasladárselo a Faraón es para exaltar a José. Esa podría ser una respuesta. Y la otra sería para poder demostrar a Faraón que Dios es misericordioso. Pues esa segunda la agarro. Y si alguien quiere tomar la primera y ha leído comentarios de Génesis, bueno, la agarraría también, porque en todo este asunto está contenida la soberanía de Dios. En todo esto, hermano. Pero aparte de que aquí está en sobremanera la soberanía de Dios, está de por medio su gracia y su misericordia. Ya vamos a ver por qué. Hasta este momento el sueño para José es claro, pero si él tiene el Espíritu de Dios, José sabe que ese sueño no es un sueño común y corriente. Es un sueño el cual Dios lo ha permitido con propósitos grandes. Ahora ahí no termina el asunto. Dice desperté, pero ahora da continuación al segundo comentario de su segundo sueño. El versículo número 22. Y dice, vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas, le dije que iba a leer de corrido, devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Estamos aquí, iglesia. No había nadie quien se lo interpretara. Segundo sueño tiene una diferencia. ¿Cuál? El primero es con respecto al ganado. El segundo con respecto a las espigas, que era la dieta habitual de los egipcios. Voy a tener que recordar esto en el trasfondo del cual ya hemos estudiado, según historia. Dentro de los mismos jeroglíficos se daba a conocer a la vaca, cuando todavía está en los libros de arqueología, aparecen en algunos lugares pequeños jeroglíficos en donde se ve el dibujo de la vaca. Lo que implica es cosecha, prosperidad. Vea esto, hermanito amado. Hasta este momento yo no he visto en los jeroglíficos que aparezca la dieta de los egipcios, que son las espigas. Soñó Faraón con estas espigas. ¿Qué tiene que ver ese sueño al ganado con las espigas? Bueno, más adelante lo vamos a ver que el mismo José le está diciendo que los dos sueños es una sola interpretación, es uno mismo. Pero hay algo relevante en la cuestión de las espigas. Estamos hablando aquí de una alimentación clara, dieta, comida pues. Todavía las vacas habla de cosecha, habla de prosperidad, habla de bendición. Pero hay que recordar que los egipcios, las vacas y los bueyes, para ellos eran algo sagrado. Las vacas están más habituados con el segundo sueño a la dieta alimenticia de ellos que comer carne de vaca. Si era sagrado para ellos eso. Entonces el segundo, lo relevante que veo en este segundo sueño es que Dios le está diciendo a Faraón acerca de las espigas algo. Este segundo sueño es de Dios también, tanto como el primero. Algo que habrá de sobrevenir. Y esto lo vuelve a inquietar, lo vuelve a preocupar. Porque aquí, ¿quién no puede entender lo que está hablando de comida? Es fácil, pero él no lo sabía por su preocupación. ¿Quién iba a saber que en Egipto, un pueblo próspero, un pueblo desarrollado,
Dios tocaría o le haría o compartiría un sueño de tal tipo a un faraón, que al recibirlo, claro, aquí en el caso de este faraón no se opuso. Él dice, no, bueno, quizás me quedé mal dormido, algo está pasando en mi cabeza. Porque acuérdense que los faraones en esta época, ellos se creían Dios. Por eso es que hay una expresión que es la expresión Ra. Ra, y ese es sol. Ellos se creían el Dios Sol, y la gente así los había constituido a ellos. Entonces, él sabía que iban a venir problemas a Egipto si él era el que legislaba, si él estaba en todos los asuntos del sacerdocio, si era el que administraba. Entonces, si hay una buena administración, cualquier tipo de problemas que venga, económico, de cosecha, ahí está el Ra, ahí está el Dios Sol que puede solventarlo. Pero ahora había llegado un grado a través de este segundo sueño que se tornó impotente, inecto, y lo está comentando a José. Pero veamos ahora lo que continúa en los demás versículos, que es en el versículo número 25 en adelante. ¿Lo tiene listo, hermanito? Aquí comenzamos en el 25, la segunda sección. Aquí ya comentó las características tanto de las vacas feas, de las vacas gordas, y comentó acerca del segundo sueño. Termina entonces la primera sección. La segunda, aquí va a actuar José como profeta. En la primera, él escucha cómo él está dando ese comentario. Alguien podría decir sencillo o profundo, pero José tiene el don de saber escuchar, y nosotros tenemos que tener lo mismo. No importa si aquello que estamos escuchando es una trivialidad, es algo que para usted le parezca una tontera. Hay que oír, porque en lo que oímos algo aprendemos, y en lo que vemos algo aprendemos. José entonces no está teniendo un comportamiento de una persona soberbia, sino que es humilde, sencillo, y con esa misma sencillez y humildad entonces va a accionar como profeta, un hombre lleno de sabiduría, un hombre, hermano, con profunda o singularidad, le decía, sencillez. Entonces habrá de dar a conocer lo que Faraón necesita escuchar, pero de acuerdo a la interpretación de Dios. Dice el verso 25: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Oiga, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esa expresión es clave. El sueño es uno mismo. ¿Cuál sueño? Las vacas gordas, unas vacas flacas, enjutas, unas espigas que crecieron en una sola, las 7 espigas, y las otras de feo aspecto, las espigas malas. Es un solo sueño. Si esto es un solo sueño, entonces, al ver este cuadro aquí, ¿con qué expresiones se le está diciendo José? Óigame, hermano, hay un expositor que dice de la manera siguiente: cuando alguien tiene la gracia de Dios, tiene la sazón de Dios para que la gente se sienta bien y se alimente y disfrute lo que está recibiendo, porque está de por medio la gracia de Dios. Pero cuando alguien no tiene la gracia de Dios, puede repetir lo mismo que esa persona ha hecho. Ejemplo, yo lo he dado a conocer aquí. 2 personas recitaron el Salmo 23. Salmo 23, ¿me lo recita el Salmo 23? Venga, venga para acá. Recíteme el Salmo 23. Lo que él va a hacer, usted no lo puede hacer. Recíteme el Salmo 23 en el idioma portugués. Salmo 23, 4. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Certamente meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor morarei por longos dias. Gracias. Él es hijo de Ronaldinho. ¿Lo escucharon? ¿Puedo hacerlo yo? No. Él está aprendiendo idiomas, yo no.
¿Cómo sintieron lo que él recitó? Yo no entendí nada, pero él sí lo entendió. Y si alguien lo quiere hacer como él lo hizo, él tiene una gracia diferente a otra persona. Y si él tiene la gracia de Dios, la gente va a disfrutar lo que él recitó. Estamos aquí. Cuando una persona no tiene la gracia de Dios, no se siente la misma sazón. Puede gritar y patalear y jalarse el cabello y hacer cualquier cosa, pero la gente no va a sentir nada. El comentario de lo que yo leía en un libro: uno recita a un gran expositor, un gran poeta en un gran escenario con más de 15,000 personas. Cuando ese hombre hubo terminado de recitar el Salmo 23, la gente estaba de pie aplaudiendo, ovacionándolo, dando sus vítores. ¡Wow! ¡Que viva! ¡Que viva el gran expositor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero ahora dice el que estaba haciendo la presentación, el anfitrión encargado de dar a conocer o de desarrollar todo el protocolo, dice: ahora pasa don Ferrufino Martínez, y pasa con un smoking algo estropeado, zapatos sin lustrar, humilde. Aquel había recitado, se había preparado, esa era su ocasión, tenía una labia tremenda, expresiones muy convincentes cuando dio a conocer el Salmo 23. Una gran retórica, un buen léxico. Todo el mundo le aplaudió, pero este no había ensayado. Ahora que pasa Ferrufino, él conocía el verdadero expositor del Salmo 23. Conocía el que inspiró, pues, el Salmo 23. Aquel conocía la letra y se preparó, ensayó, y por tener un buen léxico y una buena retórica, la gente lo ovacionó, dio vítores. Pero este conocía al que inspiró el Salmo 23, y cuando lo recita, la gracia de aquel es muy diferente, sabiduría humana, pero la gracia de este viene de lo alto. Cuando recitó el Salmo 23, la gente no estaba de pie, estaba tirada en el piso llorando. Agarre lo que le estoy enseñando. Una cosa es la manera en la cual José comienza a hablar. Pero alguien diría: pero es un simple esclavo al cual Faraón le está dando el permiso, la permisibilidad de hablar. Así, dijo alguien, se hubiese mantenido en todo el trayecto de ese comentario. No, Faraón no quería que José se quedara mudo. Él quería oír la interpretación. Y ahora que José comienza a hablar, allá hay una sazón especial. En ese ambiente, ¿se recuerdan ustedes cuando a Jesús entró una mujer sin pedir permiso, rompió con las normativas de aquella época y cargaba en su mano un frasco de alabastro y lo quebró? Un frasco creado por yeso, material, pero en el interior era algo más especial que un simple yeso. Había cierto tipo, hermano, de perfume en el interior de ese frasco. Para poder, hermanos, obtener ese perfume, quienes lo hacían, quienes lo creaban, dice Matthew Henry en su comentario, que tenían que viajar hasta el Himalaya a traer esa planta para crearlo, para hacerlo. Por eso es que el costo era de 300 denarios. Aquella mujer entró, el ejemplo que quiero presentarles, y quebró el frasco de alabastro y lo depositó en la cabeza de Jesús para que el perfume, hermano, bajara hasta todo su cuerpo y se expandiera. El hecho es que se expandió el olor. Cuando hay sabiduría de Dios, cuando hay gracia de Dios, se expande y afecta a los demás. Aquello es un lugar de bendición. Hay olor fragante, olor a algo que huele diferente. José no se quedó mudo. A pesar de haber sido esclavo, le da el permiso de hablar y comienza a hablar.
Ambos sueños es uno mismo. Y por lo relevante de ambos sueños, ahí va la sabiduría, mire hermano. En ese versículo que estamos leyendo ahorita, que es la segunda sección, verso 25, la última frase dice a Faraón lo que va a hacer. En ese decir que el sueño es uno mismo y decirle que lo que Dios va a hacer es la frase en el hebreo bíblico que no hay retroceso, no hay un postergar. Es decir, Faraón, lo que te voy a interpretar, lo que Dios te ha dado a ti, que son los sueños de Él, para compartirlos contigo, es lo que va a suceder, lo que Dios va a realizar, lo que Dios va a hacer. Pero no hay retroceso, no hay un postergar. Significa que lo que Dios va a realizar no se puede coartar, no se puede obstaculizar. Es serio. Pero se lo está diciendo con la sabiduría de Dios, con sencillez. No veo a un joven lleno de soberbia, no veo a alguien muy elegante, lleno de orgullo, veo a alguien humilde. Cada palabra que hablaba de José estaba sazonada con la sabiduría de Dios. Alguien podía presentarse como los sabios, como aquellos magos. Podían hablar de manera diferente, pero la gracia hace que una persona sea diferente, sea distinta, como ustedes. Yo creo que alguien dijo estas expresiones en uno de los libros. Habría que disfrutar el comentario que José estaba dando. Oído pues, porque las palabras con un contenido de sabiduría es necesario prestarles atención. Una cosa es lo que Faraón contó, pero otra cosa es lo que José ahora le correspondía interpretar. Versículo número 26 dice así: las 7 vacas hermosas 7 años son. Ahí estamos interpretando. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Interpretación del sueño. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, vuelve a repetir la frase, lo ha mostrado a Faraón. ¿Por qué lo vuelve a repetir? Porque no se puede postergar la decisión que Dios ha tomado. Es firme, como diciéndolo, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hará. Lo hará. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo hace. Dios lo hará, Dios lo va a hacer. Lo ha mostrado, dice el verso 28, a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia. Esas son las vacas gordas, de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras de ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que tal cosa es firme de parte de Dios. No hay retroceso. Dios lo va a hacer, es la frase, y es firme. Lo hará y es firme. Hombre, cuando Faraón escucha la interpretación, satisfecho, señores, es que no hay nada más grandioso que cuando Dios da talentos como se los dio a este hombre, y la actuación de un profeta con una sabiduría impresionante, con una sencillez con la cual estaba accionando delante de Faraón, que ese hombre ha de haber quedado impresionado al oír a José, su comentario de interpretación de sueño. Pero ¿qué todo esto con respecto al tema? ¿Cómo le pusimos al tema? No lo voy a olvidar. ¿Cómo le pusimos al tema? Tan solo fue la misericordia de Dios sobre Egipto. Aquí, en ese interpretar del sueño, en lo primero ya no le digo nada, porque le dije, fueron los sueños de Dios compartiéndolos con Faraón. Pero en estos segundos sí tengo que decirle esto. En ese interpretar del sueño de José hacia Faraón se ve la gracia
Primero, en su orden: soberanía, gracia y misericordia. ¿Por qué? Veámoslo primero. Dios es el que determina hacer con sus criaturas lo que Él quiere hacer. ¿Quién le puede decir al Creador, la masa, por qué me has hecho así? Si Dios es Dios. Dios es Dios. Algo que quiero aclararle también, que ese decidir de Dios de permitir 7 años de abundancia y 7 años de escasez de granos, es decir, que vendría hambre sobre Egipto. Alguien diría, juicio de Dios es entonces. No, ese no era juicio de Dios. Esto era algo que habría de darse con un propósito. Pero no es juicio de Dios. No es juicio de Dios. Si quiere, lea el comentario que usted quiera buscar y platiquemos acerca de eso. Pero este no es juicio de Dios. Es algo que habría de darse, dice el gran expositor Evis Carballosa, como algo natural, pero con una finalidad de propósito. ¿De veras? Sí, había un propósito ahí. Un propósito. El hecho de analizar esto es que al interpretar los sueños está de por medio, repito, la soberanía de Dios. Soberanía. Yo decido hacer lo que yo quiero. Pero en Egipto, ¿por qué no lo hizo en otro lugar? O con Canaán, pues, donde estaba el padre de José, sino que aquí, porque había un propósito. Es que Dios, cuando determina realizar algo en un sitio, o hacer algo con una persona, o hacer algo de manera generalizada con muchas personas, es porque tiene un propósito. Repite esa frase conmigo: Dios hoy, conmigo acá, en este sitio, tiene un propósito. Dios lo trajo a usted con un propósito a este lugar. Entonces compartió sus sueños con un pagano. ¿Por qué no con el padre de José, de Israel, sino con un pagano? Esa es la soberanía de Dios. Y ahí es donde uno tiene que quedarse callado. ¿Por qué aquel bendice y a mí no? Cállese. ¿Por qué aquel lo prospere a mí no? Cállese. Porque hay impíos que prosperan más que los cristianos, y nosotros ahí con la boca abierta andamos deseando las cosas. Cállese. La longanimidad de Dios es tan grande con el impío que lo bendice para traerlo, pero eso no lo reconoce el impío. ¿Por qué aquel tiene trabajo y yo no? Cállese. Es Él quien decide. ¿Y por qué el Señor permitió la muerte del hijo de la hermana que era fiel? Cállese. Es Dios quien determina. ¿Y por qué a mí se me andan cayendo los pantalones y aquel bien gordito? Cállese, que aquel está lleno de colesterol y usted no. Cállese, pues. En todo tenemos que aprender a callar. Dice D.L. Moody en uno de sus comentarios: tiene que haber silencio cuando Dios acciona. Cuando Dios acciona, no reneguemos, no acusemos a Dios de despropósito alguno. Cállate, que es Él quien toma las decisiones, no los ángeles. Es Dios quien toma decisiones. Y cuando el rey toma decisiones, es para el bienestar del ser humano, de quien Él ha elegido el cumplir un propósito. En esta instancia, Faraón, si era malo, si era un pagano, pero Dios quería mostrar algo en él. ¿Pero qué es algo? Gracia. Dígalo fuerte conmigo, vamos en el orden, ya voy a terminar. Gracia. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios hacia la vida del hombre. Dios comparte sus sueños con Faraón para, hermanos, que este tipo, a través de los sueños, él sea una persona prevenida. Sus sueños es de prevenir lo que vendría en el futuro. Primero de bendición y luego, hermano, de escasez. Abundancia, escasez, abundancia, escasez. Pero ¿por qué con esa nación pagana? No me lo pregunte a mí, que ese es un misterio. Hay cosas que aquí padecemos y que un día
Quizás alguien me dijo a mí, cuando llegue allá arriba al cielo le va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de otro? Con ese interrogativo nos vamos a quedar con ese signo de interrogación, el por qué. Porque cuando estemos allá le vamos a abrazar y le vamos a adorar y no van a haber preguntas para nada. El por qué es aquí mientras estamos en este cuerpo. Pero lo que define es su gracia. Dios quería que este hombre, hermano, no se muriese junto con el montón de gente pagana que él legislaba en su pueblo. Pero eso lo merece, se merecen que se mueran de hambre. Esa es la gracia de Dios. Mire, por ahí está Juan Cuchillo, hermano. Por ahí ha venido un hermano que se llama Juan Cuchillo. Tiene 2 semanas de haber venido a la iglesia acá. Hace 15 días vino. Y alguien me dijo, no digo el nombre por ética, y a un hermano me dijo, hermano, ahí está Juan Cuchillo, me dijo. No puede ser, me dijo, sí ya. Y es cierto, el hermanito se acercó a mí y me dice, mire, 5 balazos en mi estómago. No me he muerto, pero ¿por qué no se ha muerto? Es la gracia de Dios. Es la decisión de Dios. Lo trajo y ahora quiere perseverar en esta iglesia. No me culpe a mí, culpe a Dios. Porque Dios perdona a los criminales, porque Dios cambia a la prostituta, porque Dios cambia a los que practican homosexualidad, porque Dios cambia a los gays, porque Dios cambia al ladrón, porque Dios cambia al pandillero. Es la gracia de Dios la que hace todo, pues. No me culpe a mí. Veamos a Dios, su gracia en esos 2 sueños, favoreciendo a los paganos, pues. ¿Y qué nos diríamos? Su misericordia. ¿Qué es misericordia? Compasión divina. Dios compadeciéndose de un montón de paganos que dependían del río Nilo. Sus cosechas dependían de allí del río. La crianza de los animales dependía del río. Pero ahora Dios, a través de estos 2 sueños, aparte de darle un adelanto de que Faraón tiene que ser una persona prevenida, Dios también quiere darle una lección a través de esos 2 sueños. ¿Cuál lección, pastor? Que de las cosas de las cuales el hombre se agarra para depender de ellas, tienen un tope. Tienen un tope. Tienen un tope. De donde ellos dependían, tenía un tope. Tenía un tope. Pero todo aquel que depende de la misericordia de Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Es mejor depender de la gracia y de la misericordia que de un río, que de un montón de terrenos, que una dependencia de los MoneyGram que vienen de los United States. Es mejor depender de Dios, porque Dios está en todo tiempo, pues. Porque ahora, ¿quién es el que habría de sustentarlos en 7 años de escasez? Gracia y misericordia. Y esto, hermano, que le estoy yo dando a conocer aquí, es lo mismo que se aplica a nuestra vida. ¿Cuántos no tenemos una dependencia en alguien? Era un hermanito aquí que le decía al otro hermano, el día en que vos te vayas, yo me voy. El día en que vos te vayas, yo me voy. Yo no sabía, la expresión la repetía. Y resulta que el hermano no se cambió de iglesia, sino que se murió. Y hoy que se murió, aquí está el hermanito. Le digo, ¿qué pasó con aquellas frases que le decía a uno de los hermanos que estimábamos aquí, que el coronavirus se lo llevó, el Señor se lo llevó? No, me decía, yo se lo decía bromeando. Pues sí, porque usted no tiene que depender del que tiene la par suya. Usted no tiene que decir, dígale mejor al que tiene la par suya. El día en que vos te aflojes, ya se lo dijo. El día en que tú ya no continúes. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó a mí por gracia y misericordia. El tipo que Dios atrajo para que me fuera a invitar a una célula, yo estoy agradecido con él. A los 3 meses decide irse al mundo. Y me dijo, Will, quiero que venga, voy a tener una reunión con usted, me decía. Y fui a la casa de él en Colonia El Mora. Y me recuerdo que cuando llegué a la casa de él me dijo, lo siento mucho la noticia que le voy a dar, pero yo me voy para el mundo, vámonos, me dijo. Oh, yo 3 meses tenía de estar en el evangelio. A los 3 meses el Señor ya me había sanado de SIDA. Entonces, ¿de quién dependía? Yo dependía del seguro social desde la edad de 16 años, que comencé a tener mi primer empleo en San Salvador, allá por San Ramón, que viajaba todos los días por 5 años. Dependía de la medicina, no habían cócteles todavía para apalear un poquito el SIDA.
Dependía de las inyecciones. Si no tomaba eso, mi cuerpo se aflojaba. Todas las defensas las tenía toda hecha leña. Y en una vigilia el Señor me sanó. Y viene este individuo, me dice, vámonos al mundo, porque a mí ya no me gusta la iglesia donde estamos. Y vámonos al mundo, me dijo. No, le dije yo. Si usted ha tomado como juego el evangelio, yo no. Yo tengo que servirle al que tanto bien me ha hecho. Y se fue al mundo. Ya pasaron 35 años, se fue al mundo. Cuando lo veo, todo hecho leña. Porque así tiene que ser uno. La dependencia no tiene que estar en alguien, es en Dios. El día en que usted se muera, yo me quedo. El día en que usted baje la guardia, yo me quedo. Aunque sea solo, pero me quedo. Pero si usted es de aquellos que dice, yo dependo del Nilo, yo dependo del Nilo, ahí pasteo las vacas, ahí les doy de beber a mi vaquita, de ahí saco las espigas, de ahí saco la siembra. No, señores, dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Óigame bien, presidente Nayib Bukele, lo estimamos, lo amamos, oramos por usted aquí, pero no dependemos de usted. Óigame bien, diputados nuevos que hay en la Asamblea Legislativa, los amamos, los respetamos y oramos por ustedes aquí, pero no dependemos de ustedes, dependemos del que está sentado en el trono. ¡Aleluya! De Él dependemos. Por eso es que usted levante su cabeza en cualquier parte. Aprendamos las lecciones que están aquí en la Biblia. No dependes del Nilo, no dependes de nada. Nada te podrá librar de la decisión que Dios ha tomado, de lo que Dios va a hacer. Nada, nada. La decisión es firme. Ven que Dios tome una decisión con usted. Le quite la salud, le quiten todo. ¿Qué haría usted si le quitaran todo? ¿Qué haríamos si nos quitaran todo? ¿Nos mantendríamos fieles? Le pregunto a usted, ¿se mantendría fiel? ¿Ah? ¿O sería como aquel que dice, mátame, mátame, Señor, mátame, llévame? No. Las situaciones difíciles no tienen que hacerlo retroceder. Usted no depende de un empleo. Si le han quitado su empleo, algo más grande Dios le va a dar. Yo se lo he enseñado aquí. Un día me echaron, bueno, no me echaron, que renuncié porque tenía, después de que el Señor me sanó de SIDA, nos casamos con mi esposa, me hallaron unas sombras en los pulmones, porque me metía desde las 2 de la madrugada hasta las 6 de la tarde a un cuarto refrigerado a 0 temperatura con una capucha. Es decir, que llevaba toda la contabilidad de los quesos que habían en ese sitio. Yo trabajaba en una empresa de lácteos. Ganaba buena plata, solo en horas extras sacaba 3 veces más del salario que devengaba. Apenas teníamos nuestro primer hijo, cuando yo no había sido llamado al ministerio. Con plata, pero tísico, con calturas, fiebres. Entonces el médico me dijo, renuncia si no te morís. Y renuncié, entonces fue a entregar mi equipo de trabajo. Y les dije, señores, hasta me rogaron, no hombre, no se vaya, don Wilber, no se vaya, quédese. Y yo les dije, me voy. Y me fui. Y me dijo alguien, se va, mejor que se vaya, dijo. Entonces vengo yo y me retrocedí porque me enojó. Y le dije, hoy que me voy, la empresa quiebra. Y al año y medio quebró. ¿Me entienden? Pero ahí los gerentes me dijeron, se va a morir de hambre, mire que está recién casado, tiene un hijo tiernito. ¡No! Y lo mismo así ha sucedido en todos los lugares donde he estado. Me tocó que despedirme de alguien que me formó a mí. Y me dijo, no hombre, no se vaya, lo voy a mandar para Honduras. No, le dije yo, no, yo me voy, yo no puedo permanecer ya más aquí. No se vaya, me dice, quédese, yo tengo objetivos con usted primordiales. No, yo no dependo de acá. Así como Dios me ha bendecido en esta misión, me bendecirá afuera. Porque nuestra dependencia no está en el Nilo, nuestra dependencia está en el que está sentado en el trono. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ya vaya diciéndole a la pastilla, a la Valium, ya vaya diciéndole a ese botiquincito que tiene en la casa, yo no quiero depender de ti, dependo de Dios porque eres mi sanador, pues. ¿Qué haría si le quitaran todo? Me quitaron el Nilo, me quitaron la provisión. ¿Qué voy a hacer en el momento de escasez? Ahí es donde Dios presenta en su soberanía el sueño. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Y qué hay que hacer? Dios es el que da sabiduría. La próxima semana vamos a ver la tercera sección. Pero una cosa quiero dejarle bien en claro: usted no depende ni de su mujer ni de su esposo. El día en que yo te deje, le dice el esposo a la mujer, vas a sufrir, fiesta va a ser su mujer.
Fiesta va a ser su mujer. ¿Ah? El día en que vos ya no estés conmigo, le dice la mujer al hombre, te vas a tomar matarrata, fiesta va a ser. Un hermanito que dice, hermano, me quiero ahorcar, me dijo, me quiero ahorcar. No se ahorque, le dije yo, ¿qué pasa? Autoridades se le dijo, no se ahorque. Es que me dejó mi mujer, entonces me enseñó la foto. Con razón, le dije yo, porque la mujer, la esposa de él, era un físico que tenía la hermanita, bonita, hermano. Y el hermanito como que aquellos que fueron sacados de finca. Entonces, yo por poco le digo, no entiendo por qué esta mujer se casó con, pero no lo dije, me lo acabo. Y se quería ahorcar, me voy a ahorcar, me abandonó mi esposa. Y vengo y le dije esta palabra: usted no depende de su mujer. Amárrese bien los pantalones, camine para adelante, levante su pecho, levante su cabeza. Usted depende del que lo llamó, pues. Y se afirmó el hermanito. Y ahí está. Mientras la mujer llorándole, de vez en cuando lo llama: quiero regresar con vos, que sea feo, pero quiero estar con vos. Porque todo feo, aunque sea una gracia, tiene. Pero que queden claro, usted no depende de nadie. Del que se está burlando de usted, ¡ajá! ¡Quebraste! Ni de los burladores depende de usted. ¡Ajá! Si yo no te ayudo con el préstamo, no salís adelante en la universidad. No depende de ellos. No depende de ellos. Dependemos del Señor. Y ahorita Dios le está mostrando eso a Faraón, que depende de Dios. Él lo hará. No hay retroceso. Ya no se puede. Y así es. El Dios que le ayudó a interpretar los sueños a José es el que está con nosotros. El Dios que compartió esos sueños con Faraón es el que está con nosotros. Hermanitos amados, no se abata en las circunstancias difíciles. No tema, no retroceda. Dios está con nosotros y va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Ya vieron? Qué lindo es sacarle un extracto a esto, ¿ve? Eso es la vaca flaca. Eso, las espigas, hambre me está dando. Algo hay, lecciones que nosotros tenemos que aprender aquí. Así es que, hermanita, no esté codeando a la otra. El día en que te muras yo me muero, que nos entierren juntos en la misma tumba. Cuidado. No es así, que lo entierren aparte. Pero tú y yo dependemos del Señor. Vamos a darle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hoy nos has permitido el haber oído. Sabemos que todo depende de ti y no de la fuerza del hombre, no de lo que un déspota, no lo que alguien dueño de alguna empresa pueda tomar como decisión. Dependemos de ti, a ti nos abocamos. Plasma esa palabra siempre en nuestras mentes y en nuestro corazón, Señor. No dependemos del Nilo, no dependemos de lo que otros hagan. Nuestra confianza está puesta en ti. Hay palabra escrita, hay promesa escrita, que los que confían en Jehová no serán avergonzados. No serán avergonzados jamás. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, tal como nos exhorta la epístola anónima a los hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fortalece la vida de los hermanos que están pasando por crisis. Levántense, pónganse de pie, toda la iglesia. Fortalece a los que están pasando por crisis. Si hay enfermos, sánales. Si hay hermanitos preocupados, abatidos, que el qué será el día de mañana, que alguien les dio una beca, se las quitó. ¿Cómo voy a hacer? Me dijo un hermanito: pastor, para coronar mi carrera me quedan 3 años. No te preocupes, Dios está contigo. La Biblia dice que Dios es nuestro proveedor. A una hermanita me dice: pastor, me han dicho que me quedan 2 años de vida porque me han detectado cáncer en la matriz, y si no me hago las terapias me voy a morir. Tú no dependes de lo que el médico diga, tú dependes de tu Dios, que es tu sanador. Otro dijo por allá: pastor, me han amenazado a muerte y dicen que si no doy una cantidad de dinero me van a matar, me van a ir a sacar de la casa. Hazle saber a través del celular a ese tipo, quien sea que te llame, y dile: yo dependo del Señor
Y recuerda de lo escrito en el Salmo 91: y el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende. Pues no estamos solos, iglesia. Levante sus manos, diga: Señor, me fortalezco en ti. Señor, pongo mi mirada en ti. Si la había desviado a diestra y a siniestra, Padre, perdóname. Quiero depender de ti. Desde el primer instante cuando tú me llamaste, quiero depender de ti. Quiero culminar mi carrera dependiendo de ti solamente, Señor amado. Quiero ser como Pedro cuando te dijo: si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Ayúdanos a caminar sobre las aguas. Si son profundas, si hay tempestad, tú me sostienes, tú me guardarás, tú me darás la victoria. No estoy solo, dígalo: no estoy solo, Dios está conmigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestras casitas y despídenos en tu paz. Amén y amén. Bendiciones a todos, hermanitos amados. Dios les bendiga.